Auriculoacupuntura. Desde hace más de 2000 años, la acupuntura auricular ha sido aplicada en China en tratamientos terapéuticos y forma una parte importante de la medicina tradicional de China. En los últimos 30 años, esta ciencia ha tenido un desarrollo rápido y sustancial, llegando a constituir un sistema científico de diagnóstico y terapia muy original dentro de la acupuntura china. El Organismo Mundial de la Salud ha incluido este tratamiento en la microacupuntura, denominada también como auriculopuntura. La pregunta que hay que formularse en principio es la siguiente: ¿por qué en el pabellón auricular pueden manifestarse las enfermedades del cuerpo humano? Según dice un antiguo texto de medicina china muy famoso titulado Neiqing, el pabellón auricular refleja tanto la salud como la enfermedad de los órganos internos. Los estudios científicos de la medicina moderna han demostrado que el pabellón auricular refleja el funcionamiento de todo el cuerpo humano y concentra toda la información de nuestro estado de salud. De esta manera, cuando una persona se pone enferma, aparecen en la zona del pabellón auricular correspondiente al órgano que se trate reacciones positivas. Dichas reacciones originan las teorías del diagnóstico auricular. El diagnóstico auricular combina los fundamentos teóricos de la medicina tradicional china y los conocimientos de la medicina moderna. Se trata de un método para diagnosticar enfermedades basado en observar, palpar, escuchar y analizar los síntomas clínicos que se reflejan en el pabellón auricular. Diagnóstico visual. Se basa en la observación de los cambios morfológicos de los puntos acupunturales del pabellón auricular para detectar enfermedades. En la práctica, el médico toma entre el pulgar y el índice uno de los pabellones auriculares del paciente, buscando reacciones positivas, siguiendo el orden de interior-exterior y de arriba abajo. Cuando se detecta una reacción positiva, hay que destacarla con el dedo medio, apoyado en el dorso de la oreja, tensando y aflojando repetidamente la piel auricular, para determinar la ubicación y las características de la sintomatología normal. Con el fin de alcanzar mayor certeza en el diagnóstico, conviene comparar los resultados obtenidos en los dos pabellones auriculares. El color rojo indica, por lo general, enfermedades agudas o recaídas fulminantes de dolores o males crónicos. El color blanco representa, por lo general, enfermedades crónicas u orgánicas. El color ocre denuncia frecuentemente enfermedades crónicas o tumores. El abultamiento tuberculoso suele significar dolor de cabeza. El abultamiento en forma de perlas alineadas es síntoma de dolores lumbares o cervicales. El abultamiento en forma de franjas supone disfunción articulatoria en la región lumbar y las extremidades inferiores. El abultamiento en forma de línea suele simbolizar la colicistitis o la gastritis, etc. El abultamiento con una forma entre franja y línea revela frecuentemente dolores nerviosos y fibromiositis. Uno de los hundimientos más frecuentes es el puntual, que revela problemas de astigmatismo. Si se acompaña de abultamiento en forma de línea, esto quiere decir que se trata de miopía con astigmatismo. El hundimiento en la zona duodenal representa úlcera. El hundimiento de un número indeterminado de puntos en la región del corazón revela la existencia de una arritmia cardíaca. El hundimiento puntual en la zona intestinal significa cistitis. El hundimiento en forma de línea sugiere tensión baja, diarrea o caries. Dentro del hundimiento en forma de línea están comprendidas las manifestaciones de enfermedades tales como enfermedades cardíacas, zumbido y caries. El edema subcutáneo en los puntos auriculares suelen revelar enfermedades cardíacas, diabetes, hinchazón abdominal, etc. La pápula suele ser síntoma de bronquitis, arritmia cardíaca o enfermedades dérmicas. La descamación en la zona pulmonar revela normalmente enfermedades dermatológicas, la dermatitis grasienta, por ejemplo. La descamación en la zona triangular corresponde,
por lo general a enfermedades ginecológicas, tales como la metritis cervical y trastornos de leucorrea. La escamación en la zona pulmonar acusa a comezones dérmicas. La escamación en el pabellón auricular anterior indica un alto índice de grasa en la sangre. La irritación de los vasos sanguíneos provoca expansiones en forma radial o bien en forma de franja. Denota por lo común dolores articulatorios y úlceras gastroduodenales. Antes de la realización del diagnóstico visual, es preciso evitar limpiarse las orejas o frotárselas porque la aceleración de la circulación sanguínea en el pabellón auricular puede ocultar las reacciones positivas. Se recomienda realizar el diagnóstico con luz natural, ya que ésta permite realizar una mejor observación de los síntomas. Diagnóstico por contacto. Consiste en presionar los puntos acupunturales de la oreja con un palpador para probar si existen reacciones dolorosas. Dicho procedimiento se complementa con la palpación de la yema de los dedos sobre los puntos para detectar cambios morfológicos. Las anomalías que se detectan mediante estos procedimientos permiten efectuar un diagnóstico. Diagnóstico por presión. Consiste en aplicar una presión equilibrada en los puntos acupunturales del pabellón auricular para comparar la intensidad del dolor. El punto que acusa de mayor dolor es más revelador a la hora de hacer un diagnóstico. Las enfermedades agudas, dolorosas o los tumores suelen presentar una sensibilidad dolorosa en los puntos de acupuntura. Diagnóstico por huellas de presión. Se realiza mediante la observación de las huellas en los puntos presionados por el palpador o la sonda. Si la huella es profunda, pálida y lenta en desaparecer, se deduce que son enfermedades agudas y de deficiencia. Por el contrario, si la huella es superficial, roja y rápida en desaparecer, deducimos que son enfermedades crónicas de exceso. Diagnóstico por la palpación digital. Este método de diagnóstico utiliza la yema de los dedos para detectar los cambios en la sintomatología del pabellón auricular. Se utiliza normalmente para diagnosticar enfermedades crónicas. El engrosamiento del cartílago en la zona neurótica de la oreja sugiere neurastenia. El incremento del cartílago en el dorso de la zona neurótica significa abundancia de sueños mientras se está durmiendo. Si utilizando el método de contacto en la zona cardíaca se descubre anillos pálidos, hinchazones u ondas, se evidencia una arritmia cardíaca. Si además de los citados síntomas se detecta en la mitad de la zona cardíaca abultamientos en forma de línea o de franja, se evidencia una enfermedad cardíaca. La detección de abultamiento en forma de franja en la zona intestinal significa estreñimiento. Diagnóstico por test con aparatos electrónicos. El método electrónico utiliza las señales sonoras, luminosas y eléctricas para detectar variaciones en las características eléctricas de la oreja. Para usar el aparato del test electrónico hay que introducir primero el electrodo en el conector del aparato antes de encenderlo. Se forma entonces un cortocircuito entre los dos electrodos. Se regula el valor básico de la resistencia eléctrica para probar en los puntos auriculares. Al terminar el examen, se desenchufa el electrodo y se apaga el aparato. Existen tres tipos de reacciones positivas.
reacciones positivas tenues, aparición retardada del zumbido, de bajo volumen y tono grave. 阳性，声响出现速度快，声音强，音调低，提示疾病反应部位。强阳性， Reacciones positivas normales, aparición inmediata del zumbido, alto volumen y tono grave. Se produce en las zonas afectadas. Reacciones positivas fuertes, inmediata aparición del zumbido, alto volumen y cambio del tono. Indica las zonas más 碾压 afectadas. 法，用于复诊病人鉴别诊断、测血压及治疗前取穴。以测血压为例，声响是：若降压点和升压点均为弱阳性或阳性，声响是。 Métodos de prueba más frecuentes. Presión puntual. Se aplica en el diagnóstico de los pacientes ya tratados para la medición de la presión arterial y también para la selección de los 若 puntos 降 para el 压点声 tratamiento. 响高于升压点为高血压。 Por ejemplo, en la medición de la presión arterial, si tanto el punto de descenso como el de ascenso presentan reacciones positivas tenues o normales, quiere decir que la presión arterial es normal. 以表示 En cambio, si el punto de descenso tiene mayor volumen que el de 若降压 ascenso, 点和升压 quiere 点 decir que 数 se 字相 padece 等， de 即是血 hipertensión. 压正常。若降压 Si el- 点低于升压点 Si el punto 5 de 微安以 ascenso tiene 上 mayor 为 volumen que el de 低血压。 descenso, quiere decir que la presión es baja. 若降压点高于升压点5微安以上为高血压。线形滑动法 Instrumento 为 de 全 medición. 身系统检查法 Si el punto de descenso y el de 用于初 ascenso 诊病 tienen las 人 mismas 普 lecturas, 查全身 significa 各 que 个 la 部位 presión 病 arterial 例 es normal. Si el punto de descenso检查 tiene un 身体 mínimo de 5 miliamperios, 三角 menos que el 用 punto de 1.3 ascenso, quiere 线 decir que la 法 presión es baja. 带上线 Al 检查 contrario, 神门 si el punto de descenso También tiene un bien. mínimo de 5 miliamperios más que el 降 punto 压 de 点 ascenso, 有 quiere 无 decir 干 que la 净 presión es alta. Deslizamiento lineal. 中线为身 Es 体 un 线 reconocimiento 探测 sistemático de todo el 盆腔 cuerpo para detectar 附件 anomalías zonales en los Cóndilo. pacientes nuevos. 内 El 生 orden de 殖器 chequeo es el 检 siguiente. 查妇科病 En 和 la 男 cóclea 性 se 生殖 controla 性 un punto 疾 y 病 3 líneas. 内下线检 La 查 línea 腹 superior 股沟 externa controla 内密点 el punto 探测 Shemen, 有无异 la 历史 existencia de hepatitis, el descenso de la presión arterial y sirve también para determinar antecedentes hepáticos. La línea central controla los aparatos reproductores, las enfermedades ginecológicas en pelvis, apéndice, cuello uterino y también en el sistema reproductor masculino. 尿道 La línea interior controla la ingle y sirve también para ver antecedentes de estreñimiento. 三胆 En el 系统 promontorio 用 auricular 气体探测法 se 做 traza 检 una 查 línea en forma de L 胆 para controlar el sistema urinario, Gan. riñones, uréter, vejiga, próstata, uretra, 胆 aparatos 道 reproductores 判断有 externos y 无 ano. 肝胆疾病。 Para el sistema hepático biliar se traza una línea en forma de T. A los niños se les examina los puntos de bilis, hígado, conducto biliar, con el fin de determinar si padecen de enfermedades en estos órganos. 左耳检查胰腺， En el dorso de la oreja se examina si 胰 existen 腺 cálculos en 点 zona hepático 判 biliar. 断有否糖尿病。 En la oreja izquierda se 消化 examina 系统 páncreas. 用 U En 型 ese 探测 punto se 法 determina 检查 también la 口、 existencia de 食 diabetes. 道、贲门、 Para el sistema digestivo se Wei. traza una línea en 十 forma 二 de 指 U 肠、 para determinar anomalías en Wei. los puntos de boca, esófago, Chang. cardias, estómago, duodeno, intestino 右 delgado, 耳以胃、 apéndice e intestino 十 grueso. 二指肠、 A los niños se 阑 les 尾 controla 穴为主。 principalmente los puntos de estómago, duodeno y apéndice. 左耳以小肠、 En la oreja izquierda se 大肠 controla 为主 principalmente el 判断 intestino 便 delgado 秘、腹 y el 泻 grueso. 和肿瘤 Se 等。 determina además el estreñimiento, diarrea y tumores, etc. 腹腔 Para el 用 abdomen 中 se 子 traza 型 una línea en 探测 forma 法 de círculo. La línea中 central 线 controla 检 la 查 zona 脐周 umbilical. Dentro 中 del 线内侧 cuadrito 检 se 查 controla 下 el 腹 bajo 部。 abdomen. 周子 La 期 reacción 阳性反 positiva 应 en el 时 cuadro 为腹 significa 胀 hinchazón 外 abdominal. 上方 La 检 parte 查 superior 腹水 exterior 点 del 判 cuadrito 断 controla 有无 líquido 浮肿 abdominal y edema. 耳甲腔 En la 用 cavidad 小 del 指探测 promontorio 法 se suele trazar una 检 línea 查心 parecida 区、 a la cuchara 气管、 para controlar la zona Síntoma. cardíaca, 肺、 la tráquea, bronquios, Bien, pulmones, bien. bazo y tubérculos. 脾 Los puntos de corazón y bazo se suelen controlar en la oreja izquierda. En los lados interior y exterior del trago se utiliza el trazamiento 两级检 triangular. 查以左耳为主。 La línea exterior cubre 而 los 前 puntos 部 de 外 glándula 侧 suprarrenal, 用三 nariz 角形探测法，外侧检查平 externa 肩、 y corazón. 肾上腺。 La línea interior cubre los puntos de Vale. faringe, laringe y nariz interna.
El punto de nervios de Forces auricular sirve para detectar la parotitis, la rinitis y el dolor de los nervios trigeminales. El espacio dentro del trago sirve para controlar los puntos de secreción interna, ascenso de la presión y el de ovario. Para el antitrago se utiliza el método de Palacio, según el cual la línea externa controla la frente, el temporal, el occipucio, la coronilla, los puntos de mareo, neurastenia y el de jadeo. El punto Renzón sirve para detectar el mareo y el dolor de cabeza, mientras que la línea interna controla el cerebro, parótida, testículos y el de excitación. Se traza una línea triangular en los puntos de corteza del sistema nervioso, del sistema digestivo y el del sistema cardiovascular. El labio auricular sirve para controlar los puntos de dentadura, paladar inferior, lengua, paladar superior, mandíbula superior e inferior, ojos, oreja interna, amígdalas y mejillas. La zona de detección fácil de tumores, el labio y el dorso de la oreja tienen una significativa función para detectar los tumores. El labio auricular tiene 3 surcos, el cardíaco, el de zumbido y el de carie que tiene forma de M. En la esquina superior del íris se utiliza el trazamiento en forma de 3 para detectar anomalías en los dedos, la planta del pie, los tobillos, las articulaciones de la rodilla y cosales y la rodilla. El punto de Fei-Shanji controla las extremidades inferiores. En la antihélice se aplica la detección de 3 líneas. La línea central controla la columna, que comprende las vértebras cosigias, sacras, lumbares, torácicas y cervicales. La línea interior controla el abdomen, intestinos, cuello y glándulas tiroideas. La línea exterior controla la región lumbar, costillas, hombros, espalda y glándulas mamarias. En la esquina inferior del antihélice se traza solo una línea que controla la zona glútea, ciática y nervios simpáticos. La fosa escafoide sirve para controlar los puntos de dedos, muñeca, codo, hombros, articulaciones suméricas y clavícula. Los puntos de Feng Shui y nefritis sirven para detectar alergias. La punta del hélice es otra zona muy significativa para la detección de tumores. Se controlan los puntos nervios Gangyang y hélice 1, H2, H3, H4, H5 y H6. Observaciones para el uso del aparato electrónico de detección. Antes del chequeo, es importante no se limpie con alcohol o frote enérgicamente las orejas para evitar una acelerada circulación sanguínea en la zona, la cual puede reducir la resistencia eléctrica, provocando una excesiva conductividad y la aparición de falsas reacciones positivas. La transpiración en el verano y el riguroso frío en el invierno dificultan una medición precisa. Por lo tanto, el paciente debe de descansar un instante antes de iniciar la prueba. En caso de que el aparato no reaccione en la medición de los puntos auriculares, se puede proceder a limpiar con agua fisiológica o alcohol de 75 grados la mano y el electrodo para incrementar la sensibilidad. Dada la característica del izotropismo de la distribución de los puntos auriculares, en el momento del control hay que tener en cuenta la orientación de los puntos.
Es importante diferenciar los puntos de sensibilidad fisiológica y los de sensibilidad física. El diagnóstico tiene por objeto analizar y categorizar las reacciones positivas detectadas a través de los métodos de observación, contacto y medición electrónica, aplicando para lo cual las teorías básicas de la medicina tradicional china sobre los meridianos y colaterales y la sintomatología de los órganos, en combinación con los conocimientos de la medicina moderna y las experiencias clínicas. El abultamiento tuberculoso en el punto del ano que se detecta en la observación significa timoroide externo, mientras que los mismos abultamientos en el punto de cervical significan anomalías cervicales. En el examen de contacto, si se detectan fajas o lazos en el lado externo o interno del borde inferior del antihélice, quiere decir osteogénesis en la tercera y la cuarta vértebras cervicales. Si las mismas franjas o lazos se presentan en la zona central de las vértebras cervicales del antihélice, quiere decir la osteogénesis se produce en la cuarta y la quinta. Si las mismas anomalías aparecen en el lado exterior del tramo superior de la vértebra cervical, significa que la anomalía se ha presentado en la sexta y la séptima cervicales. El abultamiento en forma de perlas alineadas en el punto de vértebras lumbares significa osteogénesis en las vértebras lumbares. La bronquitis se detecta con las reacciones positivas de los puntos bronquios, tráquea, pulmones y pichuán. Si en el punto del intestino grueso aparecen también reacciones positivas, es porque los pulmones están muy relacionados con los intestinos gruesos. En caso de que existe discordia entre el hígado y el bazo, surgen reacciones positivas que se detectan con el método de las huellas de presión aplicado a la zona de hinchazón abdominal. La úlcera en los conductos digestivos no solo provoca reacciones positivas en los puntos correspondientes, sino que también en el punto de corteza, junto con unos tubérculos del tamaño de arroz en los puntos de estómago y duodeno en el dorso de la oreja. Esto se explica porque entre la formación de la úlcera y la morfología de la corteza existen estas relaciones. La diabetes presenta reacciones positivas en el punto de páncreas de la oreja izquierda, acompañadas de edema. Esto se debe a la deficiencia secrecional de la insulina. Los puntos auriculares se caracterizan por la representación exclusiva de una enfermedad. Las reacciones positivas en el punto de Feng Shui significa alergia. La descamación en el mismo punto significa enfermedades dérmicas. La reacción positiva en el punto Feng Shui significa edema. El surco carie representa carie en el surco cardíaco, representa enfermedades cardíacas o arritmia cardíaca, mientras que el surco de baja tensión significa la baja tensión arterial. Los tumores benignos provocan abultamientos o tubérculos blandos en la zona correspondiente. Los tumores intestinales provocan abultamientos tuberculosos duros y sensibles al dolor. Los tumores malignos, por ejemplo el cáncer en el esófago, provoca abultamientos tuberculosos duros e inmóviles. La cicatriz de las operaciones quirúrgicas deja una franja curva parecida a la luna nueva en la oreja. El diagnóstico auricular como método de detección de las enfermedades es el resultado de las experiencias clínicas de muchos siglos. Aún así necesita perfeccionarse incesantemente. A medida que se desarrolla la ciencia y la tecnología y con la profundización de los estudios en este campo, este método de diagnóstico puede ejercer cada vez más y mayor importancia en las prácticas clínicas.